noches, familia. Un placer saludarles y bueno, muy emocionada de estar aquí por primera vez como conductora de Pido la Palabra. Estoy muy feliz de recibir aquí. Tenemos un gestor cultural y un director de teatro buenísimos aquí en Baja California. Bueno, se trata de Benito del Águila y de Alan Márquez, quienes nos acompañan esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. Muy contento de estar contigo. Pues muchas gracias también a ustedes por estar aquí y fíjense que el día de hoy vamos a hablar muchísimo sobre lo que es cultura, vamos a hablar de gestión cultural, vamos a ver ambas visiones, tanto la visión del gestor cultural como la visión del hacedor de teatro, del creador. Entonces, pues, ¿qué tal que vamos entrando ahora sí de lleno, les parece? Sí, claro que sí. Benito, tú tienes una larga trayectoria como gestor cultural aquí en Baja California. Cuéntanos cómo ha ido evolucionando la gestión cultural aquí. Gracias. Bueno, yo creo que al igual que muchas de las actividades artísticas en la ciudad han ido evolucionando. Hasta hace 20 años se abrió en la UABC la Facultad de Artes. Ya hay carreras que están especializadas tanto en artes escénicas como artes plásticas, pero bueno, detrás de esas carreras también estaba la labor de los gestores culturales. En los primeros años, digamos los 80, 70, pues no existía ni siquiera el término, ¿no? Se les llamaba animador cultural había otros términos, ¿no? Incluso normalmente en el municipio ponían en acción cívica a quien más tenía un perfil de gestor cultural, pero pues no existía ese término tal cual, ¿no? Y bueno, en los últimos años, a raíz de precisamente el desarrollo del arte en la ciudad, pues nos hemos visto en la necesidad de profesionalizar lo que antes se hacía de manera empírica, ¿no? Afortunadamente ya en el país hay algunas licenciaturas. En Jalisco hay, por ejemplo, licenciatura en gestión cultural. Yo cuento con una maestría de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, también hay doctorados, ¿no? Pero es más un esquema a nivel nacional donde van ya las generaciones de gestores, ¿no? Entonces, afortunadamente ya estamos pasando por un proceso de profesionalización y eso ya se está viendo reflejado en nuestra sociedad. Claro, y que además aquí tenemos a uno de los profesionales también de lo que son las artes, bueno, a dos de lo que también son de las artes, que es Alan. Alan, platícame, ¿tú cómo es tu visión? Tú que estás en la parte precisamente de los creadores, Sí. ¿Cómo ha sido para ti la parte fundamental de lo que es la gestión cultural para tus proyectos? Bueno, creo que la gestión como hacedor, incluso el propio creador necesita hacer esa gestión, ¿no? Obviamente también hay gente, como bien dice el maestro, que promueve y que coopera e incluso empuja proyectos independientes. Y bueno, como hacedor definitivamente tienes que meterte en una materia, digamos, administrativa, ¿no? Que muchas veces es lo que al artista le cuesta más. Entonces, de alguna manera creo que es lo que uno tiene que ir haciendo para que los proyectos prosperen, porque de otra manera, esperar que, digamos, las instituciones o el público en sí mismo haga que crezca el propio proyecto va a ser muy difícil, ¿no? Digamos que a uno lo busquen o que digamos lo que uno hace pueda valerse por sí mismo, no. Todos los proyectos, todos los artistas necesitan, digamos, profesionalizarse en ese sentido, ¿no? Y fíjate qué importante lo que estás mencionando en este momento, Alan, precisamente porque, bueno, no está muy alejado de la realidad. Primero lo que mencionaba Benito, de que 20 años tienen las carreras aquí en UABC. Por ejemplo, en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, en el que yo estudié, pues tiene apenas 35 años, 34 años que se creó. O sea, no es muchísima la diferencia, no es tan grande. Y precisamente como mencionas, pues al final los creadores tenemos que gestionarnos, ¿no? A pesar de que ya hay ciertos lugares en los que está la especialidad de producción, Sí. Realmente no es como tal, no es como tal que te dejen, que te enseñen cómo llevarlo a cabo. Realmente la gestión cultural se aprende ya en las tablas, se aprende ya afuera, ¿no? O ¿ustedes qué desafíos consideran que han enfrentado a lo largo de toda su trayectoria? Adelante. Es que igual lo mencionó un poco Alan ahorita en su participación y creo que es algo que se da con todos, ¿no?
de manera independiente el artista muchas veces tiene que dejar un poquito la labor creadora, para precisamente entrar a una función administrativa, ¿no? Y cuando se da esto muchas veces es de manera empírica. Afortunadamente hemos visto que instituciones han implementado talleres de gestión, talleres de procuración de fondos, etcétera. Pero creo que hemos estado en estos últimos años en esa parte de un poquito acoplar ambas carreras, ya sea que primero el artista haga sus pininos en la parte de la gestión y ya después que el propio gestor pues también se involucre en los proyectos conforme van creciendo, ¿no? No sé, Alan. Sí, correcto. Y por ejemplo, lo que decía Mayan, o sea, uno puede tomar bases y aprender, digamos, estrategias, pero la realidad, las tablas o la vida, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, tengo estas estrategias o he aprendido esto, pero enfrentarse al medio, a las instituciones, al público, uno tiene, o sea, no necesariamente va a funcionar, sino que uno tiene que ir viendo realmente qué es lo que funciona, porque también todo esto va cambiando, ¿no? Los espacios cambian, las administraciones cambian, los gustos del público van cambiando, la tecnología va, digamos, también robando muchos, pues, sí, oportunidades, digamos, de conexión con la gente en vivo. Entonces, ese tipo de cosas sí son muy importantes, que el hacedor o los gestores pues vayan teniendo la sensibilidad también para irse adaptando y encontrar, digamos, pues nuevos nichos, ¿no? Y que además, fíjense que precisamente, bueno, en la UNAM lo que nos enseñan de gestión cultural, el libro así de ley es el de Marisa de León, en la producción y gestión cultural. Y el resto de los libros que nosotros podemos leer para poder dedicarnos a la producción, para poder dedicarnos como gestores culturales, todos están en inglés. Entonces, o en otros idiomas, ¿no? Francés, alemán. Pero si tú no sabes alguno de estos idiomas, pues es muy difícil que te puedas involucrar realmente en lo que es la gestión cultural, ¿no? Y que precisamente me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo consideran que es importante la gestión cultural en las artes en la actualidad? Yo creo que es primordial, ¿no? Porque lo mencionábamos, o sea, no hay manera de que uno prospere sin una colaboración, ¿no? O una red de colaboraciones. Es muy importante. Digo, eso en cine se ve mucho, está el director, está el productor, y ahí, bueno, el director crea y el productor es el que se encarga de conectar, ¿no?, la película con distribuidores o financiarla o estar buscando dónde moverla, ¿no? Y con el artista creo que sucede algo similar. Digamos, un artista independiente, un escritor, un pintor, alguien que hace danza, un músico. Encontrar, digamos, dónde se puede tener lugar lo que tú estás creando y que pueda ser recibido de cierta manera, ¿no? Entonces, definitivamente creo que se requiere, mas no hay, digamos, tampoco esta digamos, sensibilidad de otra gente como para decir, mira, aquí están los gestores te pueden ayudar, y a veces es como, no, mejor lo hago yo solo, o mejor voy directamente con la institución. No hay realmente una colaboración, digamos, o una apertura de esa apertura de colaboración, ¿no? ¿Cómo consideras, por ejemplo, Benito, que se podría atraer a más público en esta parte de la gestión cultural? O sea, ¿cómo lo gestionarías para poder llegar cada vez a más gente y que vean las obras? Yo creo que definitivamente hay que empezar sobre las bases, que son los niños. Las escuelas tienen un papel muy, muy importante en inculcar la apreciación por el arte. Esa formación de públicos desde muy jóvenes es lo que hace que el niño ya tenga un contacto directo con lo que nos distingue como humanos y como artistas, que es precisamente la sensibilidad, ¿no? Entonces, un contacto con la sensibilidad a través de expresiones artísticas desde la escuela es lo que va a permitir que precisamente pues el niño ya esté acostumbrado a ver lo que es un telón, a ver lo que son los artistas, lo que es la música en vivo, a lo que es una exhibición de arte, ¿no? Y ante ese constante contacto, pues obviamente va a desarrollar su cuestionamiento, su sensibilidad, y obviamente a darse cuenta de que las artes tal cual son muy variadas, no únicamente lo que escuchan en la radio y lo que está de moda, los géneros musicales que están ahorita, por ejemplo, de moda, ¿no? Sino que también hay otras cosas que también representan una manifestación humana. Así es, así que bueno, no se vayan a despegar, porque ahorita después del corte vamos a ver cuáles son otras de las estrategias precisamente para la generación de más públicos.
Ya estamos de regreso y bueno, estamos hablando precisamente de la gestión cultural. Ahorita Benito nos estaba comentando precisamente que uno de los principales motores en la gestión cultural es empezar con las infancias a involucrarlos en el arte para poder generar más públicos. Entonces, ¿qué les consideran ahora sí algunas de las demás estrategias para que haya mucha más participación ciudadana siguiendo en este hilo? Alan, por ejemplo. Bueno, lo que menciona el maestro creo que es primordial, o sea, las infancias, porque incluso todos los que tenemos la intención de hacer arte o hacemos arte o lo que sea, hubo un impacto obviamente de niño, ¿no? O sea, para el teatrero, todos tienen un recuerdo de niño de haber visto una obra de teatro y que eso les llevará a otro mundo, ¿no? Digamos, pues para ya de grande empezar a realizarlo. Entonces, creo que eso sí está descuidado hasta cierto punto. Debería ser casi una, pues no sé si una materia, pero sí una costumbre, algo que sea realmente muy consistente para que los niños vean todos estos medios de expresión, ¿no? Ese, digo, me parece un punto muy importante. Lo otro creo que ya tiene que ver como sociedad, qué es lo que la gente busca, ¿no? ¿Y qué se ofrece? Porque tal cual, ahorita del moda, estos géneros musicales u otras cosas que realmente pues no están abonando nada y se está volviendo todo como, digamos, como comida rápida, ¿no? O sea, no alimenta, es como ahorita... Muy minimalista, ¿no? Sí, exacto. Lo vamos a aprovechar ahorita, ya, se descarta. Pero no hay realmente un impacto, no hay algo, digamos, que vaya un crecimiento, un desarrollo o que vaya hacia algo simplemente, ¿no? Y hablando sobre esto, ¿ustedes recuerdan cuál fue la obra o qué fue lo que ustedes dijeron, me quiero dedicar al arte porque vi esta obra? No sé, yo sí tengo muy en mi mente el recuerdo. Yo me acuerdo perfectamente que vi la obra de La Bella y la Bestia en el Centro Cultural Telmex allá con Lolita Cortés, y cuando lo vi dije, wow, yo quiero estudiar teatro. O sea, ese para mí es mi recuerdo. Yo tenía como 13 años aproximadamente. ¿Ustedes saben para ustedes, cuál fue lo que dijeron, yo me quiero dedicar a la gestión cultural o me quiero dedicar al arte? Bueno, yo de niño tendría, yo creo que 9, 10 años. Me acuerdo haber ido en la Ciudad de México al Palacio de Bellas Artes a una exposición de José Guadalupe Posada, que para mí mis actividades plásticas pues ha sido realmente pues alguien que ha influido mucho en mi trabajo, ¿no? Y desde entonces quedé fascinado con su estilo de hacer caricatura política. ¿Y tú, Alan? En mi caso, bueno, de niño yo me acuerdo que mi mamá ponía música clásica, pero lo que ahora ya no se hace tanto. Antes se escuchaba la música, es decir, uno se sentaba y le escuchaba la música, no era como de fondo. Entonces ella ponía discos de música clásica y se sentaba y leíamos pues lo que venía, ¿no? De quién era el autor y cosas, una bibliografía. Y eso yo creo que me impactó mucho, ¿no? Digamos, el arte. Y la otra, yo creo como alrededor de la secundaria prepa, eso sí no me acuerdo muy bien, vi una obra y justamente el actor antes de empezar dijo, aquí no hay escenario, no hay nada que ver, solo son los actores, pero ustedes tienen un mundo de imaginación y van a poder encontrar lo que hacen los actores en escena, ¿no? Sin ninguna escenografía. Eso también creo que fue algo muy bello, porque tal cual, ¿no? Era estar viendo al actor y que tú te lo tuvieras que imaginar, y eso fue muy impactante, ¿no? Porque al final el arte pues toca fibras sensibles en todos, exacto, ¿no? Al final es el objetivo, que te incomode poquito, para bien o para mal, pero que te incomode poquito. Entonces, justamente respecto a esto, cuando nos dedicamos a la gestión cultural, hay muchos gestores que sí se dedican a la cultura, que estudiaron algo, que siempre han estado involucrados en el medio, y hay otros tantos que no. Y a veces nosotros, cuando vamos a ciertas dependencias, pues encontramos gente que tal vez no es tan sensible con los artistas y a lo mejor nos quieren meter como en un área bastante administrativa, bastante cuadrada, y pues para los artistas no funciona así. ¿Ustedes han tratado con estos dos perfiles de personas y cómo les ha ido en esa parte? Creo que vamos mejorando definitivamente, y más digamos que en la estructura federal, estatal y municipal, ¿no? A lo mejor donde más hemos batallado es en la parte municipal. Por lo pronto a mí me ha tocado, por ejemplo, que pongan de directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Piedras de Rosarito a la hija del
del maestro, que es el que maneja el sindicato de maestros y les toca la cuota, ¿no? Entonces, sí es dentista, ¿no? Digo, eso pasó hace varias administraciones, pero ese es el tipo de encontronazos que nos tenemos que dar los estudiantes culturales y los artistas, porque pues al tocar la puerta, para empezar, el idioma es completamente diferente, ¿no? No estamos en la misma sintonía y realmente pues eso afecta mucho el desarrollo de la cultura en el estado, en el municipio y obviamente en el país. Exactamente, y que además tienen un carácter un poco diferente. Hay muchas veces, o pueden traer la mejor actitud, pero si no saben realmente las necesidades de los artistas, difícilmente puede ahí como ir fluyendo bien el trabajo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Sí, no, digo, en eso no abonaré más, pero también pasa que uno espera que cuando hay un artista, ¿no?, que es conocido en el medio y que de repente tiene un puesto, y uno espera esa sensibilidad. Sí. Y no pasa, no digo con todos, ¿no? Pero a veces pasa que esta persona de la que uno se espera pareciera como que entra en un molde burocrático, que digo, también uno entiende, es muy frustrante porque a veces hasta para ellos mismos, o sea, quien esté, el que sí sepa y el que lo pusieron ahí, tiene que seguir unos reglamentos que, digamos, ya el mismo sistema pareciera que hiciera que tenga que ser de esa manera y no de otra manera, donde se prospere o donde fluya de otra manera, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, digamos, en la relación con la institución, una persona que no tenía experiencia de nada de arte, pero tenía una disposición para que se realizara, es decir, buscaba todo el tiempo, bueno, sigue buscando todo el tiempo de qué manera te puede ayudar. Y eso creo que también dice mucho, ¿no? A veces habla también hasta la sensibilidad del ser humano que esté ahí, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también es importante. Y que además al final siempre se puede aprender, ¿no? O sea, claro, puede que no todos hayan estudiado arte o cultura o lo que sea, pero que están, como bien dices, tienen la disposición de aprender, decir, ok, yo no sé, pero veme guiando, veme diciendo sí, cuáles son tus necesidades, y eso está padrísimo, ¿no? Y bueno, ¿cómo ven ahora el panorama precisamente de la gestión cultural respecto a las instituciones públicas en cuanto al pasado? O sea, por ejemplo, antes de pandemia y ahora post pandemia, porque pues hubo muchas cosas que cambiaron. Sí, bueno, definitivamente estoy completamente de acuerdo, ¿no? Está muy curioso que a veces te encuentras con alguien acá de una institución que es artista y las puertas a veces se cierran, ¿no? Entonces, creo que esta parte del gestor cultural es algo que hay que terminar de madurar para que precisamente las generaciones que tomen estos puestos, obviamente, número uno, y eso es de cajón, ya estén sensibilizados, pero también ya estén en contacto y conocimiento de todos los actores artísticos, culturales de la ciudad, para que precisamente, bueno, puedan interconectar o conectar para hacer este tipo de proyectos culturales, ¿no? Entonces, digo, es como un tipo de administración que también se da en la gestión cultural, y esas herramientas, ese kit de herramientas necesita estar en cualquier servidor público que esté a cargo de una institución cultural. Y para ti, Alan, por ejemplo, en la parte de creador, ¿qué consideras que todavía se podría mejorar ahí en esa parte de las instituciones? Bueno, creo que sí hay un cambio, sí hay un desarrollo también. Bueno, también uno va madurando y va encontrando nuevas opciones, nuevos métodos, pero en términos de apoyo, no lo sé, creo que también tiene mucho que ver la administración, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en pasadas administraciones había un jueves al teatro ahí en ICBC y 30 pesos le ponían, ¿no? Es nada para un artista porque le queda nada, pero se germinó un público, o sea, digamos, ya al principio bueno, vamos a tener una función de 30 pesos, vénganse, a lo mejor no venía nadie, pero ya todo, conforme iban pasando los meses, ya la gente sabía que los jueves había teatro y ya llegaba gente que normalmente no iba al teatro. Entonces a veces uno dice, no, es que la gente no va al teatro porque pues no gusta o porque les da flojera. No, es porque no saben, o sea, no han vivido la experiencia. Pero una vez que empiezan a asistir y ven una y luego les interesa ver otra y se vuelve, claro, digamos, o sea, es algo muy bello, pero lo que quiero llega la otra administración y lo quita, ¿no? Entonces, ese público que estaba creciendo, pues así lo volvamos a hacer otra vez, pues igual va a llevar tiempo y va a llevar tiempo. Entonces, claro, en pocas palabras lo que quiero decir es que muchas veces creemos
que la gente no le pudiera interesar, porque ya lo que decíamos, ya hay muchas cosas que la distraen, pero no necesariamente, a veces simplemente es poner el medio, pero no solamente un solo día o un solo evento, sino algo que realmente sea consistente. Sí, Benito. Yo creo que igual algo muy importante en las instituciones es precisamente la parte de los permisos, llegan los inspectores, etcétera, y cuando se está hablando de una obra de teatro en la que los asistentes son 20 personas, por ejemplo, y se tienen que pagar permisos que realmente pues ahí se va. Son ridículos, sí. Entonces es imposible, ¿no? Entonces sería muy bueno contar precisamente con esa sensibilidad por parte de las autoridades para que no es lo mismo, por ejemplo, un concierto de Luis Miguel o alguien claro, que sabes que va a haber generación de ingresos, que va a haber mucho movimiento económico, a algo donde realmente casi siempre la misma compañía teatral termina poniendo su dinero para hacer la puesta en escena, ¿no? Y algo que es sumamente verdad, además en Ciudad de México existía también lo que era, bueno, existe lo que es gente de teatro, como dices, los jueves, yo creo que es algo que no se debería de quitar y tienes razón, Benito, ese es un punto que vamos a tocar ahorita, es un punto muy importante el tema de los presupuestos que manejamos los artistas y cómo las instituciones a veces hacen este tipo de promociones y al final los artistas terminan no siendo remunerados como debería de ser, pero eso lo vamos a ver en el siguiente bloque, así que por ahora vamos a una breve pausa comercial. Ya estamos de regreso y bueno, nos quedamos en un punto muy interesante que tocó ahorita el maestro Benito, precisamente respecto a los permisos y todos los temas burocráticos que se tienen que ver cuando estamos haciendo gestión cultural. Platíquenme un poquito más cómo es que funciona. Ahorita en el corte estábamos platicando sobre eso. Para mí es un poco diferente a cómo se hace en Ciudad de México. Entonces quiero conocer aquí en Baja California cómo ocurre. Platíquenme, por favor. Sí, bueno, como decíamos, esto va cambiando, pero por ejemplo, recientemente está pasando que lo que mencionó el maestro, una obra, una presentación con pues, cierta asistencia porque el aforo realmente es pequeño, ¿no? Estamos hablando de 20, 50 personas y está bien, ¿no? Y suele pasar que llegan los de reglamentos, pero lo que mencionabas antes, vienen los del municipal y los del estatal, y es una multa para cada uno, ¿no? Y lo que piden, o sea, de multa, obviamente supera lo redituable de la función. Entonces, si es que fuera redituable. Si es que fuera redituable. A veces se queda con todo, ¿no? Claro que también depende del que va, ¿no? A veces ve, ¿no? Y a veces tiene la disposición, bueno, es poca gente, casi no te va a quedar nada. O a veces no, ¿no? Es como, no, pues tienes multa por no haber ido a sacar el permiso. Y si uno quiere sacar el permiso, es algo, pues, muy engorroso, ¿no? Porque para empezar te dan un formato, lo llenas, lo mandas, luego tienes que ir presencialmente y te piden como si fuera tal cual un concierto, ¿no? Con características de algo que no va, ¿no? O sea, protección civil, bomberos, ambulancia, cosas que no son ni siquiera, no sé, está como desproporcionado, como si fuera una broma, ¿no? Digamos así. Claro, como si fuera un evento masivo, ¿no? Exacto. Porque Exacto. los eventos masivos son donde te piden, todos estos permisos te piden precisamente, como dices, protección civil, policía municipal, que pidas baños, que pidas muchísimas cosas. Pero esto es además de la renta del teatro, ¿les rentan el teatro o ya, o sea, no hay renta del teatro y solamente son estos permisos? De hecho, cuando tú rentas, por ejemplo, tú rentas un teatro del seguro del IMSS y el seguro te renta el espacio, pero no se hace responsable de esto y no tiene por qué. Pero, por ejemplo, en instituciones, ¿no? Ahí es como un poco extraño. Es una institución donde hay un convenio de colaboración y aún así puede llegar reglamento, es decir, es como si... Y obviamente la institución no se mete en ningún problema, es el artista. Entonces, es muy extraño, realmente. No pareciera que hay una... no pasa esto constantemente, son como temporadas, digámoslo así, ¿no? Pero no hay alguien que diga la cara y diga, bueno, vamos a hacer esto no está ni decoroso siquiera, no funciona, los artistas no pueden estar lidiando con esos, no pasa. A mí me ha pasado que igual me piden, por ejemplo, permiso de espectáculo. Y digo, bueno, pero esta es una exposición de artes plásticas, no es un espectáculo, ¿no? Claro. Pues es que en el reglamento no hay ningún permiso de exposición o actividad cultural, sino
espectáculo, ¿no? Entonces es donde Lo mezclan, ni siquiera, ¿no? El arte ajá. con el espectáculo y no tiene nada que ver. Y fíjense qué curioso, bueno, allá por ejemplo, cuando yo estuve trabajando un tiempo en gobierno, nosotros redactamos un reglamento específico, porque la verdad es que también había cosas que a mí me saltaban como eso, bueno, allá yo no sé, al menos en mi experiencia, de que te vayan y te pidan estos permisos o te hagan todo este trámite engorroso. Allá solamente pagas tu renta del teatro. Ellos te dan el reglamento del teatro porque cada teatro tiene su reglamento interno, por así decirlo, o dependencia. Y ya cuando haces esto, es todo, ¿no? Solamente tú haces tu pago. Ahora bien, no quiere decir que yo esté de acuerdo, por ejemplo, con las cantidades que te piden para rentar el teatro, porque muchas veces son elevadísimas y tal vez tú como gestor, como compañía independiente, no vas a llegar ni siquiera a la renta del teatro, ¿no? Entonces lo que pasa con muchísimas compañías de teatro precisamente es que rentan el teatro, hacen la función y pues para lo único que sale es para la renta del teatro y pues el resto del trabajo no es remunerado porque ya no alcanzó, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, me tocó trabajar en una obra en la que precisamente cada función fue para pagar la renta del teatro y al final casi nada porque pues además, ¿cómo le haces si también la gente no viene al teatro, no paga boletos y como mencionas, están estos descuentos de 30 pesos que están bien, pero no. Exactamente, creo no. Y por ejemplo, yo creo que está muy ligado a las escuelas, ¿no? A los eventos. Entonces, por ejemplo, es como dices, te rentan el teatro, lo que ya mencionaste, pero también como tienen escuelas que obligan a los papás a comprar un boleto para que vayan a ver a sus hijos de una presentación, dicen, pues ya tenemos esto. Y si tú eres un artista, es que esto cuesta. Sí, pero no es lo mismo, porque estos están obligados a pagar porque van a ver a su hijo, no es porque quieran ver realmente todo el evento, ¿no? Entonces, para las instituciones les es muy fácil mantener esto así, ¿no? Y no verlo de otra manera. La otra opción es el 70-30, que es el que normalmente todos los artistas aceptan, pero pues gustosos, porque no se compara con la renta del teatro. Y por ejemplo, ahí cuando hacen este tipo de convenios, por así decirlo, ¿qué pasa? ¿El teatro, bueno, la institución les apoya en publicidad o ustedes tienen que hacer la publicidad 100%? En mi experiencia, nosotros manejamos lo que es la publicidad, ¿no? Entonces, pues realmente es otro gasto de producción. Y ahí depende mucho precisamente, ahora sí, de las redes que tenga tanto la compañía de teatro como los gestores, etcétera, todos los involucrados para precisamente pues invitar. Obviamente a muchas van a ir tus amistades más cercanos, tus amigos, tus familiares, pero hay que ir haciendo crecer esa base de asistentes, ¿no? Y antes lo había, antes las instituciones sí te ponían el póster en difusión en internet, incluso carteles y flyers, sí lo hacían, pero bueno, va cambiando. Sí, yo creo que mientras no cueste dinero, como por ejemplo compartir en redes sociales, ese tipo de cosas, sí se cuenta con ese apoyo. Sí. Y que además nada más es como que lo ponen una semana antes del evento o un día antes del evento y ya no se vuelve a compartir, ¿no? Ahora sí que la parte de la publicidad y la parte de la publicidad es muy importante para cualquier proyecto y al final es un apoyo que no se tiene y como bien dices es algo carísimo de lo que nadie habla, porque si no tienes publicidad, pues nadie va a ir a ver tu show o tu obra, tu exposición pictórica, por más que quieras, ¿no? O sea, como bien dice maestro Benito, pues solamente que sean tus conocidos más allegados. Y por ejemplo ahí en lo que son las exposiciones, ¿cómo ha funcionado? ¿Ustedes también han llegado al 70-30 o cómo ha pasado cuando hacen este tipo de convenios? ¿Exposiciones de artes plásticas? Sí. Normalmente lo que sucede es que cada institución tiene un coordinador de galerías y ya se hace esa gestión. Ahí, si no hay venta, no hay ningún problema, no hay ningún cargo que pagar. Cuando sí es, por ejemplo, los festivales que hacemos de Agua Rosarito, en el que si hay un venta y demás, sí se tiene que hacer una gestión especial. Afortunadamente en esta administración, en el gobierno del Estado, nos han apoyado mucho en ese sentido, ¿no? Pero yo quisiera regresar un poquito a la parte también de las instituciones, pero ver cómo podría ser el otro lado de la moneda, ¿no? Al momento de, no sé si en la ciudad pudiéramos tener más espacios
el ejemplo de Broadway, ¿no? O sea, son entre 20, 23 teatros en Nueva York, que son 2.300 millones de dólares en derrama anual para toda la ciudad, ¿no? Si pudiéramos ver a todos los niveles, tanto de gobierno como sociedad civil, que sí conviene invertir en las industrias creativas y culturales, que lo que se invierte se multiplica muchas veces, pues podríamos entender que este apoyo que se requiere dar a los proyectos culturales pues va a dar un beneficio no únicamente económico, sino también de desarrollo humano. Ya lo hablábamos con niños de las escuelas, ¿no? Sí. Exactamente. Y bueno, precisamente sobre esto, ahorita que regresemos del corte, me gustaría también que tocáramos la parte binacional, que es algo muy importante aquí en Baja California, cómo se mueve, se maneja en esta parte con el público que viene también de San Diego, que está aquí en Tijuana y que al final pues es un apoyo también. Entonces, bueno, vámonos a una breve pausa comercial y ahorita que regresemos vamos a ver este tema. Ya estamos de regreso y bueno, con la sorpresa de que ya casi se nos termina el tiempo, pero antes de que terminemos este programa el día de hoy, vamos a platicar ahora sí cómo está este tránsito binacional aquí, cómo funciona, cómo les ha ido con el público de sandieguino, cómo ha estado. Bueno, a mí en la parte que me corresponde, que es más de experiencia en Rosarito, afortunadamente pues sí contamos con bastantes visitantes extranjeros y eso nos ha permitido económicamente pues salir mejores parados que en proyectos de otras ciudades, porque sentimos que precisamente aprecian el talento de los artistas locales y eso se ve reflejado en el consumo, ¿no? Igual digo, una muestra de que sí hay un reconocimiento de esta importancia de estar en frontera a nivel nacional es la propia presencia del Secut. El Secut es una paraestatal del gobierno federal, la única que está fuera de la Ciudad de México en la frontera y es un bastión precisamente para promover la cultura nacional y pues bueno, cuenta con creo que el mejor teatro sí, en cuanto a infraestructura, ¿no? En Tijuana, sí. Bueno, de mi lado no es parte de mí, ¿no? Pero sí yo sé que hay grupos, ¿no? Que ahí tienen colaboraciones con teatros de San Diego y que hay estos intercambios y obviamente se apoyan justamente del Secut a ese nivel, ¿no? Son temas que también le tienen que interesar a la compañía, ¿no? Temas como la migración, temas que realmente sean importantes para ambas fronteras, pero bueno, sí existe, ¿no? Creo que sí, eso sí, definitivamente, quien quiere sacar provecho, digamos, de eso, tener este contacto, ¿no? De ambas ciudades o públicos, sí hay, ¿no? Y por ejemplo, ahí yo me preguntaría, ¿cómo funciona este intercambio precisamente de ideas de arte entre San Diego y Tijuana? ¿Es más fácil, es más engorroso, es igual? ¿Cuál es tu perspectiva? Digo, Alan ya nos comentó que no, pero por ejemplo para ti, Benito. Ajá, bueno, nosotros siempre hemos visto como que somos realmente una región binacional. Porque igual, por ejemplo, muchos de los artistas que participan en nuestras exposiciones son de Estados Unidos, que viven en México, en Tijuana o en Rosarito, o que vienen de Los Ángeles o de San Diego a participar, ¿no? Entonces eso realmente hace pues una comunidad, ¿no? que es binacional. Cuando hablamos en el sur, que vamos a hacer ruedas de prensa en la Ciudad de México, además, hablamos precisamente de esta multiculturalidad que existe en esta región y creo que es una de las fortalezas que tenemos realmente. Las propuestas son multiculturales. Hay otros lugares importantes en nuestro país como Oaxaca, San Miguel de Allende, etcétera, que cuando uno ve expresiones artísticas, luego uno dice, pues es de Oaxaca, no son los colores, las temas, etcétera. En cambio aquí es súper multicultural y creo que esa es la fortaleza que hay que desarrollar. Por eso siempre mencionamos que desde la gestión cultural y desde la creación artística en la región lo que estamos haciendo es tender puentes, ¿no? Más que estar dividiéndonos. Y por ejemplo, en esa parte, nosotros acá pues los recibimos, ellos viven aquí, tienen ahora sí que hacen el arte aquí, pero cuando es al revés, cuando quieren llevar tijuanenses o bueno, baja californianos allá, ¿es igual a apertura? Sí, y hemos encontrado, por lo menos en artes plásticas, sí, en la parte, por ejemplo, de Artwork San Diego, hay todo un pabellón de artistas de la región y realmente resulta muy enriquecedor porque las propuestas que traen los artistas mexicanos pues son, digamos, que un poquito más arriesgadas en cuanto a temáticas, en cuanto a manejo de color, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante eso y también
precisamente permite que ambas sociedades nos conozcamos entre nosotros. Una vez que conoces a la sociedad, dejas de tenerle miedo, ¿no? Claro, y bueno, también ahí, Alan, por ejemplo, yo sé, hay algunas compañías de teatro aquí que hasta se llevan a los actores a Broadway, así que una semana, dos semanas, y pues al parecer pues les va muy bien. Digo, qué padre, creo que se debería de hacer más publicidad de ese tipo de cosas, ¿no? Porque pues nadie sabe, o sea, solo te enteras si ellos mismos te dicen, pero realmente no es como que otra gente o que haya algo en redes que te digan, oye, nos estamos yendo para allá, está pasando esto, ¿no? Oigan, y cambiando un poquito de tema, respecto a la tecnología en las artes, hay una aplicación, bueno, en muchos lugares hay aplicaciones que tratan de traer a la gente nuevamente, como involucrarla un poquito más ya a partir de QRs, de aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es su opinión de estas aplicaciones? Yo creo que estamos en primeras fases, lo mencionamos antes del corte, durante el corte, que por ejemplo la Secretaría de Cultura de Baja California ya está manejando su propio app, pero definitivamente son fases de prueba en la que hay que ver cómo permea en el público este tipo de nuevas tecnologías, ¿no? Yo pienso que son buenas las ideas, pero también hay que reforzarlas también con una labor de gestión. O sea, por ejemplo, me toca que mi WhatsApp me llegan mensajes directos de coordinadores de instituciones que mandan seguidos la cartelera, ¿no? Y ahí sientes tú como que ya hay un mensaje más directo, ¿no? Entonces, definitivamente digo, no podemos seguir con las mismas técnicas de los 70s, hay que empezar a utilizar estas nuevas técnicas, pero ver cómo adecuarlas de tal forma que sí haya un impacto en los visitantes a los eventos culturales. Exactamente, y que además luego te llenan el correo de mucha, o sea, de pura publicidad, de boletines, etcétera, etcétera. Y bueno, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero al menos yo ya no soy tanto de revisar mi correo como para meterme a ver esas cosas. A mí la verdad me gusta más la practicidad, me gusta más meterme a una buena app que esté bien alimentada, que esté constantemente, pues no sé, que sea atractiva, que se vea padre y que de verdad tengan cada segmento de teatro hay esto, de arte plástica hay esto, de cursos hay esto. Entonces, no sé, ¿tú cuál es tu visión, Alan? Sí, de hecho, desde hace muchos años, bueno, esto de la app, no sé si entenderlo o no, porque incluso hasta las universidades ves luego sus páginas y son muy primitivas, llamémoslo así. Es decir, no tienen toda esta interactividad que se busca que tengan, ¿no? Y que a veces hasta buscas un teléfono y no lo encuentras, o un correo en la misma página, ¿no? En cuestión de las aplicaciones, pues definitivamente, ¿no? Justamente a veces el que nos llegue información, tal cual, llega tanta información que ya no hay tiempo de ver tanta información como los correos o los mensajes. Y a mí siempre me ha parecido como importante que hubiera una página de internet donde vengan todas las actividades culturales y artísticas. Porque luego lo que decían, lo mezclan con el espectáculo. Y está bien, o sea, no tiene nada de malo. Pero hay gente que quiere ver, ¿no? Por ejemplo, yo decía, bueno, quiero una obra de teatro para niños y buscar y rastrear. Es muy difícil, ¿no? O sea, entonces, creo que sí es importante eso que tú mencionas, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, sí, te llega la información, pero a veces tú dices, bueno, yo quiero ver, no sé, una exposición de pintura, o quiero ir a un museo, o quiero ir a algo diferente que no tenga que ver con lo que necesariamente tienen los eventos masivos. No lo hay, ¿no? Y creo que esa sería una muy buena oportunidad para quien, no sé, quiera, ¿no? Crear una página y que tenga también sus patrocinadores, pero que sí esté alimentada constantemente. Y que además, bueno, aquí están como regionalizadas. A mí me gustaría más, o sea, podría ser que para el estado de Baja California y Tijuana, Rosarito, Tecate, ¿no? Sí. Ensenada. ¿Por qué? Porque, o sea, no que haya una app para cada municipio, sino con una sola estatal y que ahí estén todos los municipios, ya te puedas meter al municipio que deseas, al cual deseas ir y justamente, ¿no? Que sea mucho más sencillo de solo ir apretando un botón y que te vaya llevando, te vaya segmentando en donde tú quieres ir. Tengo entendido que esa es la idea del app de la Secretaría de Cultura. Tú pones el municipio en el que estás y también lo que te gusta, ¿no? Uh-huh. Si es el teatro, si es las artes plásticas, etcétera. Pero pues igual, reitero, es una tecnología que hay que ir permeando en la sociedad, ¿no? Exactamente. Pues ya casi tenemos que terminar. No sé si les gustaría darme alguna reflexión, alguna conclusión de todos estos temas que acabamos de platicar.
Bueno, John, pues nada más agradecer la invitación, ha sido un placer estar con ustedes en esta mesa y bueno, reiterar que es muy importante el desarrollo del arte y la cultura. Ya lo platicamos en la parte económica, pues realmente las industrias creativas y culturales pueden ser un apoyo que permita el desarrollo económico, pero pues también por otro lado está la parte de desarrollo humano, ¿no? Que también pues no podemos estar dentro de una sociedad que solamente estemos todo el tiempo viendo el teléfono y que ese sea el consumo total que tengamos de cultura, sino que realmente necesitamos salir a los espacios públicos, tener convivencia, tener contacto con las expresiones artísticas como lo puede ser el teatro, las artes plásticas, la danza contemporánea, cualquier tipo de expresión, ¿no? Y obviamente qué bueno y sería lo más óptimo que los niños, además de poder estar desde la escuela recibiendo este tipo de contacto, pues que también pudieran verse involucrados para que sean las nuevas generaciones de actores, de pintores, de escultores, etcétera, ¿no? Así es. Sí, bueno, ahorita menciono nada más que todo lo que tenga que ver con una institución es una viñeta más de lo que se tiene que hacer. Es decir, también para los realizadores no tienen que estar, digamos, dependientes de lo que haga una institución, porque es una viñeta más, ¿no? Digamos, no tenemos por qué esperar que ellos resuelvan, ¿no?, lo que uno hace. Obviamente, claro que hay facilidades y en otros países, por supuesto, que nos da envidia, pero es México y sabemos también que es una parte más que tenemos que dejar ahí, que nos puede ayudar y aprovecharlo como tal, ¿no? Y lo demás desarrollarlo nosotros. Y para los padres de familia o para quien se interese en las artes, o por qué tendría que interesarse si es que no tiene un acercamiento, pues tal cual, si no quieren que sus hijos crezcan desconectados de sí mismos, el arte creo que es una de las cosas que hace que la gente se conecte consigo misma. Entonces, si de repente lo ven mucho en el iPad, si no quiere salir a pasear, es porque se está desconectando de sí mismo. Entonces, a lo mejor pareciera que no tiene la importancia incluso en la practicidad, pero la tiene obviamente en el futuro de la gente. O sea, vemos parejas que están comiendo y cada quien está en su celular. Y creo que las artes todavía, digamos, es, no sé, la esperanza para que eso no se pierda, ¿no? No hay una desconexión entre nosotros. Exactamente, así que bueno, como ya lo vimos, se ha avanzado mucho en gestión cultural, falta mucho también por hacer, falta mucho apoyo, pero bueno, se ha estado haciendo, ahí vamos avanzando poquito a poquito. Benito, Alan, les agradezco muchísimo, un tema muy interesante el que se habló el día de hoy. Yo soy Mayan Salgado, esto fue Pido la Palabra y que pasen bonita noche.